Buenas tardes, compañeros. En esta ocasión toca hablar sobre Zygmunt Bauman, y en lo personal era un personaje que yo no conocía, donde yo no tenía conocimiento de qué era, quién era, qué hizo, pero al estar indagando, al estar investigando sobre su vida, la verdad es que es un personaje que tiene muchas cosas que aportar y por eso es importante que lo veamos en la materia de sociología de la educación. Zygmunt Bauman nació en 1925 en Polonia y murió en 2017 en Inglaterra, lo que era considerado como polaco-británico, y murió a los 92 años de edad. La verdad es que no hay mucho que hablar sobre su familia, simplemente era una familia de judíos no practicantes, que sí hay información sobre su familia, pero que no es muy relevante al platicar sobre la vida de Bauman. Su familia tuvo que emigrar a Rusia cuando los nazis invadieron Polonia, porque recordemos que la Segunda Guerra Mundial inició en 1939, y como lo mencioné al principio, él vivió 92 años, entonces él vivió desde que inició hasta que finalizó la Segunda Guerra Mundial, hasta que llegaron las redes sociales, que más adelante les platicaré sobre esto, pero en una de sus últimas entrevistas que él dio, habló sobre la modernidad, sobre cómo llegaron las redes sociales y cómo lo impactaron a él. Bauman participó como instructor político en el ejército polaco durante la Segunda Guerra Mundial, al igual que participó en algunas operaciones militares en Berlín. Se desempeñó como colaborador para la inteligencia militar en los años 1945 a 1953. Después fue destituido porque se enteraron que sus padres habían salido de Polonia y lo tomaban como traición a la nación de Polonia. Entonces él ya no pudo seguir ayudando en lo político porque había sido señalado como traición a pesar de que él no se había salido de ahí. Sin embargo, él todavía estudió en la universidad en Polonia, donde empezó estudiando sociología, pero que meses más tarde tuvo que cambiarlo a filosofía porque los burgueses suprimieron todos los estudios de la sociología que había en Polonia. Por lo que ahí viene cómo es que se da su cambio a Inglaterra. Cuando él pasa todo esto de ser señalado como traicionero, cuando él ya había terminado su carrera como filósofo en Polonia, decide que en realidad lo que él quiere saber es cómo se comporta la sociedad en su entorno, en los demás entornos, en lo que está pasando, cómo lo percibe la gente, todo lo que está pasando sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre el fin de la Guerra Mundial. Entonces lo que él decide es irse a vivir a Inglaterra, irse a estudiar a una universidad llamada Universidad de Leeds. Entonces hasta el momento llevamos dos profesiones, sociólogo y filósofo. Ahí ejerció la docencia como jefe de departamento en esa misma Universidad Leeds, profesor de sociología en los años 1972 a 1990 y años más tarde fue mencionado como profesor emérito en el 2004. Y 6 años más tarde, en 2010, la misma universidad creó el Instituto Bauman, donde se hacían estudios como el consumismo, la globalización, ética, poder y análisis de la modernidad. Ya llevamos hasta el momento mencionados 4 profesiones: político, que fue donde participó en la Segunda Guerra Mundial; filósofo, que fue cuando terminó su carrera en Polonia; sociólogo, que fue donde terminó esa carrera en Inglaterra; y docente. Su última profesión destacada fue ensayista, donde él escribió alrededor de 57 libros en total y más de 100 ensayos. Entre sus libros más destacados resalta Sociología para la vida moderna, Vida de consumo, Tiempos líquidos, Amor líquida, Modernidad líquida, donde una de sus frases en uno de sus libros es la disolución de todo lo sólido. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que él quería la flexibilidad, la liberación de todos los mercados. Y se dice que Bauman examina la sociología desde 5 conceptos básicos, que es la emancipación, la individualidad, tiempo y espacio, trabajo y comunidad. Modernidad líquida, que es uno de sus libros más destacables, se quiere referir al cambio permanente en que vive la sociedad contemporánea, porque sabemos que algo que es constante es el cambio de país como él lo hizo, el cambio de sociedad como él también lo hizo, el cambio de estudios que también él lo practicó, que fue su cambio de estudio de filósofo a sociólogo. Él era muy fiel a la doctrina marxista, donde estaba de acuerdo con muchas cosas que Karl Marx había dicho, pero también fue muy influido por Gramsci.
Antonio Gramsci era intelectual y activista político italiano, fundador de un partido comunista. A pesar de que fue muy influido por Gramsci, nunca renegó los postulados de Marx. Desde donde él vivía, que era en Europa, quería primero destacar la modernidad europea, que era una transacción entre la cesión de liberales y la comodidad para disfrutar de un nivel de beneficios y de seguridad. Otra de sus obras más reconocidas fue Modernidad y Holocausto. Holocausto quiere decir que era un antiguo sacrificio religioso que específicamente se les daba solo a los judíos, en donde se quemaba la víctima por completo. Bauman sostiene que el Holocausto no debe ser considerado como un hecho aislado en la historia del pueblo judío, sino debería de verse como precursor de generar el orden imperante. Eso quiere decir que él veía el Holocausto como más que un sacrificio, más que una muerte sin una razón, lo veía como que eso hacía el orden. Por lo que más tarde fue mencionado como pesimista, porque él estaba de acuerdo en muchas cosas que mucha gente no lo veía bien. Él estaba de acuerdo en el Holocausto y cómo la modernidad había dejado atrás el Holocausto, y él hablaba de muchas cosas que mucha gente lo veía como que la modernidad se nos está yendo de las manos, por eso era una modernidad líquida, porque ya no era algo sólido, porque ya no era algo que se mantenía, sino que iba cambiando constantemente. Y por último, a la edad de 90 años, en el 2016 específicamente, uno de los periódicos más reconocidos, que es El País, lanzó una entrevista donde él hablaba sobre las redes sociales en la actualidad y se notaba sumamente crítico con el diagnóstico de la realidad, porque lo que es cierto es que a él no le gustaba dar respuestas simples a cuestiones tan complejas. Voy a leerles un poco de lo que se le preguntó, unas 2 preguntas de las que se le hicieron y lo que él contestó en esta entrevista. Usted que ve la desigualdad como una metástasis, ¿está en peligro la democracia? A lo que Bauman respondió. Lo que está pasando ahora, lo que podemos llamar la crisis de la democracia, es el colapso de la confianza. La creencia de que los líderes no solo son corruptos o estúpidos, sino que son incapaces. Para actuar se necesita poder, ser capaz de hacer cosas, y se necesita política, la habilidad de decidir qué cosas tienen que hacerse. La cuestión es que ese matrimonio entre poder y política en manos del Estado-nación se ha determinado. El poder se ha globalizado, pero las políticas son tan locales como antes. La política tiene las manos cortadas, la gente ya no cree en el sistema democrático porque no cumple sus promesas. Es lo que está poniendo de manifiesto. Por ejemplo, la crisis de la migración. El fenómeno es global, pero actuamos en términos parroquianos. Las instituciones democráticas no fueron diseñadas para manejar situaciones de interdependencia. La crisis contemporánea de la democracia es una crisis de las instituciones democráticas. Por lo que pudimos escuchar en su respuesta, él está en contra de cómo la democracia se da hoy en día, cómo la democracia se estaba manifestando en esta modernidad que él estaba viviendo, porque si bien es cierto, hablaba mucho de cómo lo estaban haciendo mal, cómo él criticaba estas partes, porque después de que él estuvo trabajando desde muy arraigado a la política de Polonia, ahora descubrirse en un mundo totalmente diferente donde, como él dice, la democracia es una crisis de una institución democrática. Y pues básicamente esta fue de las últimas entrevistas que él dio para que el 9 de enero de 2017 muriera de una insuficiencia cardíaca. Y como conclusión, el tipo de personas que él quería alcanzar se daba sobre todo cuando él practicaba la docencia en la Universidad de Leeds, pero para que esas personas que terminando esa carrera que estaban estudiando fueran al mundo real y fueran a practicar lo que habían aprendido, pudieran llegar a más personas, porque sus valores, a pesar de que era tratado como pesimista, fue muy disciplinado, fue muy honesto con todo lo que decía, muy directo. Entonces, su tipo de escuela, pues yo creo que está más que de hecho durante toda esta exposición, que fueron sus ensayos, fueron sus libros, y pues ahora sí que una escuela física ya fue el Instituto de Bauman, que lo mencioné anteriormente, que fue en la Universidad de Leeds. Entonces básicamente esto es todo sobre la vida de Bauman. Todo lo que él nos dejó para esto que estamos estudiando, que es la docencia, es muy amplio y es un personaje que me ha gustado bastante.